Imagina que estás en medio de una negociación donde el capital de los últimos 5 años de tu vida está sobre la mesa. La otra persona levanta la voz, invade tu espacio personal y lanza un ataque directo a tu competencia. Sientes ese calor familiar subiendo por tu cuello. Tu corazón acelera el ritmo. En ese microsegundo, tu mente te da una orden. Mantén la calma, no reacciones. Y es precisamente en ese instante donde acabas de perder la guerra. Te han vendido la idea de que el poder es sinónimo de fuerza bruta o de quien grita más fuerte para imponer su voluntad. Pero la realidad del mercado es mucho más sutil. El poder real, el que mueve las agujas del éxito y decide quién se queda con el contrato, le pertenece exclusivamente a quien tiene la capacidad de permanecer imperturbable mientras los demás intentan provocarlo. Cuando no reaccionas, el otro pierde su punto de referencia y su agresividad se vuelve contra él. Esta calma no es solo una ventaja táctica para ti, sino que dicta el comportamiento de todo tu entorno a través del efecto espejo. En una crisis, las personas que dependen de tu liderazgo no van a seguir tus palabras, van a reflejar tu estado emocional. Si tú proyectas una vibración de pánico, aunque digas que todo está bajo control, tu equipo o tus socios olerán el miedo y actuarán en consecuencia, multiplicando el caos. Pero si mantienes una quietud absoluta, obligas a los demás a sincronizarse con tu frecuencia. Eres tú quien establece la temperatura de la sala. Si te mantienes frío, el fuego de la crisis se extingue por falta de combustible emocional. Sin embargo, aquí es donde la mayoría de los emprendedores cometen un error fatal. Intentan forzar esa calma. Existe un fenómeno psicológico llamado la teoría del proceso irónico, demostrado por Daniel Wegner con el famoso experimento del oso blanco. Si te pido que no pienses en un oso blanco durante el próximo minuto, ¿qué es lo primero que aparece en tu mente? Exacto. El intento de supresión se convierte en el disparador. Cuando te obligas a no entrar en pánico bajo presión, tu cerebro dedica recursos a monitorear si estás teniendo pensamientos de pánico, lo que irónicamente te mantiene enfocado en el miedo y amplifica la ansiedad hasta que te quiebras. La imperturbabilidad no se logra prohibiendo la emoción, sino cambiando tu relación con ella. Para entender cómo se ve esto en el mundo real, recuerda al capitán Sully Sullenberger cuando perdió ambos motores sobre Nueva York. En los audios de la cabina no hay gritos, no hay heroísmo fingido ni tensión vocal. Hay una claridad aterradora. Sully no intentó sentirse calmado. Él simplemente aceptó la realidad del desastre y se enfocó en la siguiente acción necesaria. Controló su temperatura emocional antes de intentar controlar el avión. Entendió que el estrés es solo la brecha entre la demanda de la situación y los recursos que crees tener. Si eliminas la duda sobre tus recursos, la demanda deja de ser una amenaza para convertirse en un simple proceso de ingeniería. No estás aquí para aprender a ocultar tus nervios, sino para aprender a ser el eje central sobre el que todo el caos gira sin afectarte. Para dominar el caos, primero debes entender la traición que ocurre dentro de tu propio cráneo. Cuando un cliente retira una inversión o un competidor lanza una campaña agresiva, tu cerebro no ve una fluctuación de mercado, ve un depredador. En ese instante, experimentas lo que la neurociencia denomina el secuestro de la amígdala. Tu modo CEO, esa corteza prefrontal encargada de la estrategia, la lógica y la visión a largo plazo, se apaga literalmente. El flujo sanguíneo se desvía hacia las áreas más primitivas, dejándote atrapado en un instinto de supervivencia de hace 10.000 años. En el mundo de los negocios, esto es el fin de la precisión. Si permites que la amígdala tome el mando, dejas de ser un estratega para convertirte en una presa que reacciona por puro miedo. Tu primera línea de defensa es conquistar el espacio 1, ese vacío casi invisible que existe entre el estímulo y tu respuesta. Como enseñaba Viktor Frankl, en ese pequeño hueco reside tu única libertad verdadera. El emprendedor promedio recibe el golpe y devuelve el impacto de inmediato, agotando su energía en una fricción inútil. Tú, en cambio, debes aprender a expandir ese espacio. Al observar el impulso de gritar o de enviar ese correo impulsivo sin actuar sobre él, retomas el control del mando. No es falta de velocidad, es control de la inercia.
Es en ese segundo de silencio donde decides si vas a ser una víctima de las circunstancias o el arquitecto de la solución. Sin embargo, el cuerpo tiene su propia agenda química. Aquí entramos en el espacio 2, la zona de guerra entre la urgencia y la importancia. Bajo presión, el cortisol inunda tu sistema, empujándote a pensar en blanco y negro. Tu cerebro quiere soluciones rápidas y drásticas porque el cortisol te engaña haciéndote creer que cada problema es una emergencia de vida o muerte. Esta visión de túnel es la que te lleva a cometer errores estratégicos costosos, aceptando tratos mediocres solo para aliviar la tensión del momento. La imperturbabilidad consiste en reconocer la urgencia como una sensación física, pero negarte a tratarla como una prioridad lógica. Un samurái sabe que la prisa es la máscara de la inseguridad. Finalmente, el desafío más profundo se encuentra en el espacio 3, la frontera entre tu identidad y el resultado. Debes entender que, en un desacuerdo comercial o en un fracaso técnico, tu valor como ser humano no está bajo juicio. El problema es que el cerebro humano procesa el rechazo social o la crítica profesional en las mismas áreas donde procesa el dolor de una herida física. Para tu biología, que te critiquen en una junta se siente igual que si te clavaran una lanza. Si dejas que tu ego se fusione con el resultado de tu empresa, cualquier contratiempo será una herida mortal para tu confianza. Al separar quién eres de lo que sucede en el tablero, obtienes una ventaja injusta. Puedes perder una batalla sin perder la capacidad de ganar la guerra, porque tu eje permanece intacto, mientras los demás se desangran emocionalmente por cada pequeño roce del ego. Para el samurái de los negocios, la teoría sin ejecución es solo ruido. No basta con entender que debes estar calmado. Necesitas un protocolo de respuesta inmediata cuando el mercado te golpea en la cara. Aquí es donde aplicamos el marco CALM, un sistema de 4 pasos diseñado para desmantelar cualquier conflicto antes de que drene tu capital mental. Este no es un proceso de meditación, es una maniobra de combate psicológico para mantener tu posición de autoridad. El primer paso es C. Controlar el marco, control the frame. En cualquier interacción de alta tensión, quien define de qué trata la conversación, domina el resultado. Cuando alguien te ataca o una situación se descontrola, tu primer impulso es defenderte dentro de las reglas del otro. Error. Lo que debes hacer es dar un paso atrás mental y preguntarte, ¿qué juego se está jugando realmente aquí? A menudo la agresión del socio no es sobre el dinero, sino sobre su propio miedo a la irrelevancia. Al identificar el marco subyacente, dejas de ser un participante para convertirte en el observador. Etiqueta la amenaza en tu mente. Esto es solo una desalineación temporal de intereses, no el fin de la empresa. Al ponerle nombre, le restas ese aura de catástrofe y le devuelves su dimensión real. Un simple problema técnico que resolver. Una vez que has definido el marco, debes pasar a la fase de A. Absorber el golpe. Absorb the hit. Aquí es donde se separan los novatos de los maestros. Cuando recibes una crítica mordaz o una noticia devastadora, hay un pico de cortisol que dura aproximadamente 90 segundos. La mayoría de las personas devuelven el ataque en ese lapso, cometiendo errores que tardan años en reparar. Tu tarea es permitir que ese pico de estrés aterrice en ti sin que genere una reacción externa. Mira la agresión como datos puros, como simples ondas sonoras que chocan contra una pared de piedra. No es un veredicto personal sobre tu capacidad, es solo ruido ambiental. Al no devolver el golpe, rompes el ritmo del oponente. Esperas a que su energía se agote contra tu silencio, guardando la tuya para el momento en que sea realmente efectiva. El tercer paso consiste en bajar las apuestas, lower the stakes. El cerebro bajo presión tiende a dramatizar, convirtiendo una llamada difícil en un ataque de un depredador que busca tu extinción. Debes recordarte activamente que esto es una conversación entre adultos, no un duelo a muerte en la selva. Especialmente en la comunicación digital, donde el tono se pierde y la mente rellena los huecos con malas intenciones, tu obligación es bajar la temperatura. Antes de asumir una traición, pide aclaraciones. Una frase tan simple como ¿podrías explicarme qué te lleva a decir eso? Desarma la narrativa de conflicto y obliga a la otra parte a volver al terreno de la lógica. Estás forzando al otro a salir de su amígdala y entrar en su corteza prefrontal,
donde tú ya lo estás esperando. Finalmente, llegas a la M, actuar con decisión. Move decisively. La calma sin acción es pasividad, pero la calma con acción es letal. Después de haber procesado la información y bajado las apuestas, respondes. Pero no lo haces con un discurso defensivo de 10 minutos. Respondes con una sola frase limpia, corta y sin carga emocional. Al hacerlo, cambias instantáneamente la dinámica de la habitación. Obligas al otro a responder a tu estado de quietud absoluta. En ese momento, tú has retomado el liderazgo. La persona que más control tiene sobre sus propias reacciones es, por definición, la persona que lidera la situación. Has transformado una crisis potencial en una demostración de autoridad inquebrantable, consolidando tu posición como el samurái que domina no solo su espada, sino el espacio entero que lo rodea. Dominar tu mundo interno requiere más que filosofía. Requiere tecnología biológica aplicada. Cuando estás en una reunión de alta presión y sientes que el secuestro de la amígdala es inminente, no tienes tiempo para retirarte a meditar. Necesitas un botón de reinicio físico. La herramienta más efectiva para esto es el suspiro fisiológico, una técnica respaldada por la neurobiología moderna para reducir el estado de alerta de forma casi instantánea. Consiste en realizar una doble inhalación profunda por la nariz, la segunda inhalación muy corta para terminar de inflar los alvéolos pulmonares, seguida de una exhalación larga y lenta por la boca. Este mecanismo descarga el exceso de dióxido de carbono en la sangre y envía una señal directa al cerebro de que el peligro ha pasado. Es la forma más rápida de recuperar tu modo CEO cuando el caos intenta nublar tu juicio. Sin embargo, el reto hoy es mayor que en los tiempos de Musashi, porque te enfrentas a las dos tormentas modernas diseñadas específicamente para fracturar tu imperturbabilidad. La primera es la tormenta de las redes sociales. Los algoritmos actuales no son neutrales. Están programados para priorizar el contenido que genera rabia e indignación porque eso maximiza el tiempo de permanencia. Te mantienen en un estado de alerta constante, haciéndote creer que el mundo se está desmoronando cada vez que deslizas el dedo por la pantalla. Si dejas que el ruido digital dicte tu estado de ánimo, habrás entregado las llaves de tu estrategia a una máquina que se alimenta de tu reactividad. El samurái emprendedor filtra su entrada de información con la misma disciplina con la que protege su capital. La segunda tormenta es la incertidumbre generada por la inteligencia artificial. Existe un miedo latente, una vibración de fondo sobre la obsolescencia y el futuro del trabajo. Muchos emprendedores están operando desde el pánico, tratando de correr tras cada nueva herramienta sin una dirección clara. Aquí es donde la calma se convierte en tu mayor activo financiero. Mientras la masa se distrae con el brillo de lo nuevo o se paraliza por el temor al cambio, tú utilizas la claridad para observar dónde están los fundamentos que no cambian. La IA no es una amenaza para quien tiene una mente ordenada, es un multiplicador de fuerza para quien sabe mantener el eje mientras el paisaje se transforma. Para entender el valor real de esta postura, mira hacia atrás a la crisis de 2008. Mientras los mercados globales se derretían y el pánico financiero era la única moneda de cambio, Warren Buffett mantuvo una disciplina que para muchos parecía locura. En medio del colapso, escribió aquellas famosas palabras: «Las malas noticias son el mejor amigo del inversor». Mientras otros vendían sus activos en el fondo del mercado por puro terror visceral, él estaba comprando oportunidades históricas a precios de descuento. Buffett no estaba luchando contra el miedo, simplemente tenía un sistema que le permitía ver la catástrofe como una señal de beneficio. Su calma no era un acto de voluntad heroica, era el resultado de entender que el pánico de los demás es la ganancia del hombre imperturbable. Al final, la riqueza no fluye hacia el que más trabaja, sino hacia aquel que puede mantener la visión clara cuando todos los demás han cerrado los ojos por el miedo. Después de haber recorrido el mapa de tu propia biología y de haber instalado el protocolo de respuesta ante el caos, llegamos a la verdad más cruda y necesaria de este camino. Puedes conocer todas las técnicas de respiración y todos los marcos de negociación del mundo,
pero seguirás quebrando bajo presión si no te atreves a mirar directamente a la raíz de tu reactividad. La pregunta que debes grabarte a fuego no es ¿cómo mantengo la calma?, porque eso implica una lucha, un esfuerzo por sostener una máscara. La pregunta real, la que separa a los líderes de los seguidores, es ¿qué estoy tratando de proteger aquí? Cuando sientas que la ira te nubla o que el miedo te paraliza en una junta, detente. Casi siempre descubrirás que lo que intentas proteger no es tu empresa ni tu capital, sino tu ego. Estás protegiendo tu necesidad de tener razón, tu imagen de autoridad o tu miedo a parecer vulnerable ante tus competidores. En el momento en que identificas al ego como el rehén, su poder sobre ti se desvanece. Entiendes que si no hay un yo herido que defender, el ataque del otro simplemente atraviesa el espacio sin encontrar resistencia. Esta es la verdadera libertad estratégica. Ser aquel que no tiene nada que ocultar y por lo tanto nada que pueda ser amenazado. La resiliencia, tal como la entendemos en el ecosistema de Musashi Mente, no consiste en ser un muro de piedra que aguanta el castigo de las tormentas externas hasta que escampe. Esa es una visión pasiva y agotadora. La resiliencia verdadera es darte cuenta de que la única tormenta que tiene el poder de hundir tu barco es la que ruge dentro de ti. El mercado puede ser un océano embravecido, pero si tu interior está en calma, tú eres el que navega, no el que naufraga. Al calmar tu ruido interno, el mundo exterior se vuelve mucho más silencioso, predecible y, sobre todo, gobernable. Como afirma la sabiduría ancestral en esa máxima sánscrita que ha guiado a reyes y guerreros durante milenios, aquel que conquista su propia mente, conquista el mundo. No busques dominar a tus competidores ni controlar cada variable del mercado, porque eso es una ilusión. Busca el dominio absoluto sobre el territorio que está entre tus orejas. Si logras que tu mente sea un aliado y no un saboteador, el éxito exterior será simplemente una consecuencia inevitable de tu orden interno. Si estás listo para dejar de ser un rehén de tus emociones y empezar a operar con la precisión de un samurái en el mundo de los negocios, suscríbete. Ahora. Este es solo el inicio de un entrenamiento profundo en liderazgo, manejo emocional y estrategia de alto impacto. No permitas que el ruido de la mayoría ahogue tu capacidad de ejecución. Te invito a continuar este camino de transformación en nuestra serie Maestría Musashi. Cómo mantener la calma en la confrontación. Nos vemos en la arena.